Les doy la bienvenida a todos a este conversatorio sobre Uruguay frente al COVID, un análisis de la estrategia y sus resultados. Para los que no me conocen, yo soy Brenda Rodríguez, soy asistente del proyecto RELEAL, la Red Liberal de América Latina. Y antes de presentar a los ponentes, quiero decir a nombre de RELEAL que siempre es un gusto poder colaborar con la labor de nuestras organizaciones. Esa ha sido la razón de nuestro origen y ya llevamos más de 15 años, recién cumplidos, bueno, no recién cumplidos, ya vamos por 16, promoviendo una Latinoamérica más libre. Hoy nos acompaña una de nuestras contrapartes, que es el Instituto Manuel Oribe de Uruguay. Me da gusto presentarles, están por fortuna juntos, entonces es más sencillo, a Carlos Delgado, coronel retirado, integrante de la comisión directiva del Instituto Manuel Oribe, reelecto en 2019, a Sergio Rico, igualmente es coronel retirado y director del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay, a José Luis Sayán, subsecretario del Ministerio de Salud Pública en Uruguay, y por otro lado nos acompaña Agustín Echevarne, que muchos lo conocen, es un economista, director ejecutivo de Libertad y Progreso y miembro de la mesa directiva de RELEAL, y también nos acompaña por parte de la Fundación Naumann, el representante de la región de La Plata, el doctor Lars André Rista. Antes de empezar y darle la palabra a Lars André, quiero recordarles a todos los que nos están viendo en Zoom o en Facebook que pueden usar el chat para hacer preguntas y las vamos a estar leyendo y exponiéndolas. Lars André, por favor. Listo. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un gran placer para mí abrir este evento de esta tarde. Yo soy el director de la oficina de la Fundación Friedrich Naumann aquí en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, es la región La Plata, o sea, somos responsables de 2, 3, 4 países, bueno, claramente de Argentina, de Paraguay, un poquito de Brasil y bueno, Uruguay es un poco difícil, es parte de nuestra subregión. Lamentablemente no tenemos una oficina en Montevideo y ahora no tenemos actividades, pero tenemos amigos y contactos en Montevideo y bueno, tuve la oportunidad 2 veces de estar en Montevideo, Punta del Este y Colonia de Sacramento. Siempre es un placer estar ahí y hablar con ustedes. Bueno, hoy el tema es coronavirus en Uruguay. Uruguay es un caso muy, muy interesante. Y es interesante también porque hubo elecciones presidenciales al mismo día en el año pasado, mismo día como aquí en Argentina. Hubo un cambio. Hay un nuevo presidente, o sea, se puede hablar ahora en general sobre la situación bajo estas circunstancias especiales, pero quizás se puede hablar un poquito de la situación política bajo este nuevo región. Bueno, muchísimas gracias, otra vez un placer estar con ustedes y escuchar a ustedes en Montevideo. Saludos a Montevideo en esta ocasión. Agustín, ser verte como siempre y bueno, este evento. Gracias para su atención. Muchas gracias, Lars André. Le doy la palabra a Carlos Delgado, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los integrantes de la red de Latinoamérica. Es un placer estar con ustedes de alguna manera, aunque sea digital y no en nuestras asambleas que realizamos periódicamente. Muchas gracias a Lars por las palabras. Y bueno, realmente mi posición en esta conversación de hoy no es como experto, sino como representante del Instituto Manuel Oribe, integrante de la red, por supuesto. Y voy a tener el placer entonces de presentar a nuestros dos mejores exponentes, ¿verdad? Para tratar el desarrollo de la pandemia, cómo lo enfrentó Uruguay y las perspectivas de futuro, ¿verdad? Tenemos entonces al subsecretario de Salud Pública, como decía, soy Brenda, José Luis Sayán, y tenemos a nuestro director ejecutivo del Sistema Nacional de Emergencias, que es el coronel Sergio Rico. Quisiera aprovechar entonces para comentar, como decía Lars, de que los primeros 100 días de gobierno de este nuevo gobierno, que a su vez cambió de signo con respecto al anterior,
80 y varios días fueron dedicados al COVID. O sea que, como quien dice, todavía no nos hicimos cargo. Estamos en una situación de emergencia, saliendo de la emergencia de buena manera, como van a explicar nuestros expertos, pero imagínense lo que eso significa, ¿verdad?, para un cambio de gobierno en estas circunstancias. Bueno, el Instituto Manuel Oribe, para refrescar un poco la idea, fue creado el 1 de marzo de 1985. El objetivo es crear un centro de asesoramiento técnico para el tratamiento de temas económicos, sociales, políticos, también para el ejercicio de la docencia y la contribución al desarrollo de proyectos y programas. Tenemos una comisión directiva de 9 miembros, por supuesto también una comisión fiscal, una comisión electoral, y tenemos elecciones cada 2 años. Como decía Lars, en este momento no hay una oficina de la Fundación en Montevideo, pero la hubo años atrás, y el instituto siempre estuvo relacionado con la Fundación Naumann, y les estamos muy agradecidos por el apoyo de antes, y bueno, tenemos esperanza en estrechar los vínculos y seguir adelante en el futuro. Brenda, entonces, te devuelvo la palabra y comenzaríamos con nuestros expertos, si te parece bien. Sí, muchísimas gracias. Agustín, iniciemos por favor el conversatorio. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que es un honor para mí poder estar acá. Les agradezco mucho a Manuel Oribe, que hace posible esto, y la presencia de 2 personas que están en el campo, en el terreno, trabajando en este tema, y que por fortuna es un ejemplo positivo, ¿no?, que nos está dando Uruguay una vez más, nuestros queridos vecinos que tienen tanto para enseñarnos, sobre todo a los argentinos que venimos haciendo las cosas de una manera bastante complicada. Y yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción y plantear algunas de las inquietudes que tengo para transmitírselas, lo cual simplemente que después para poder tener cada uno el tiempo que les parezca, 10 minutos, 15 minutos, y después vamos a iniciar las preguntas del público. Yo simplemente quiero introducir esto que estamos viviendo hoy, que es un flagelo, una pandemia mundial, un flagelo que genera 407.000 muertes, ¿no? Después tenemos una pregunta sobre ese tema, sobre el número de los muertos. Y de manera tan desigual en el mundo, ¿no?, donde tenemos casos como los de Europa que han sido tremendos. Por supuesto, las cifras siempre hay que mirarlas dividiéndolas por millón, ¿no?, para ver el impacto que tienen de acuerdo a la población de sus países, pero Inglaterra, España, Italia están en niveles de 600 muertos por millón, que es un número muy alto, ¿no? Y con tantas distintas formas de aproximación al problema. Hemos visto casos como en el sudeste asiático, con un enorme éxito, porque han tenido, y también éxito en el sentido que no han restringido tanto las libertades individuales, como en Hong Kong o Taiwán, o incluso Singapur, ¿no?, donde tienen niveles de muertos muy bajos, de 4 por millón, 0,5 por millón, 19 por millón, contra los 600 que estábamos hablando de Europa, ¿no? Y Europa también con estas diferencias, donde países que han tenido cuarentenas muy estrictas, y Suecia, que figura con una cantidad de muertos menor a las que nombré recién, porque está en 465, pero mucho mayor a sus vecinos nórdicos. Entonces todo eso nos deja una cantidad enorme de preguntas que creo que esto es el punto esencial que me encantaría que nos puedan transmitir, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones, las enseñanzas de todo esto que estamos viviendo, de acuerdo a cómo se han hecho en los diferentes países y al impacto que han tenido en la salud de cada uno de estos países y también de la economía? Porque claramente no es lo mismo cerrar del todo una economía o con cuarentenas muy estrictas que hacerlo de maneras voluntarias, como ha hecho Uruguay. Y a mí me parece que eso es muy interesante, sobre todo. Y esta es la segunda inquietud que tengo, que es la que más me preocupa a mí, que es sobre el futuro. Y cuando hablamos sobre el futuro, a mí lo que más me preocupa, y me interesan los consejos que uno pueda recibir y que podamos ir desarrollando sobre estas lecciones que estamos teniendo, es porque cuando uno ve, y esta es lo que a mí esencialmente más me preocupa, es la comorbilidad, ¿no? Este tema de que las personas que se mueren, la gran mayoría, por ejemplo en Italia, 96% de los muertos que se contabilizan como muertos por coronavirus, en realidad son muertos con coronavirus. Y el 56% tiene otras 3 enfermedades graves. Y el 96% tiene por lo menos otra enfermedad grave, y en el caso de Italia,
un promedio de edad de los muertos de 81 años. Y esto me preocupa mucho, porque ¿qué pasa si volvemos a tener dentro de 2 o 3 años, y luego cada 2 o 3 años, algún otro tipo de virus parecidas a estas gripes que estamos teniendo? ¿Cuál es el impacto que puede tener sobre las libertades individuales, ¿no? Y simplemente creo que ahí me encantaría cerrar con lo que dijo Beatriz Argimón, que me parece tan importante, ¿no? Es la vicepresidenta del Uruguay, que dice que para nosotros, en Uruguay, ¿no?, la libertad del individuo es muy importante. El presidente nunca quiso tomar una medida que no tenga en cuenta este elemento tan fundamental. Así que dicho esto, les doy la palabra porque me interesa mucho escuchar sus reflexiones, tomar nota, y después voy a tomar nota de las preguntas que haga el público. Recuerden hacer las preguntas en Facebook y después nos las van a ir pasando acá en el chat. Muchas gracias. Bueno, en principio les quiero contar un poco lo que es el SINAE. Capaz que algunos televidentes, oyentes, no conocen bien. El SINAE es un sistema nacional de emergencia que tiene nuestro país, que depende directamente de la Presidencia de la República, del señor presidente, a través de la Secretaría de la Presidencia. El SINAE, a su vez, tiene centros departamentales de emergencia en cada departamento. Acá hay que entender un poco el sistema político uruguayo, que es muy centralizado, tiene un poder ejecutivo muy centralizado en sus decisiones, y los 19 departamentos que tiene el país son intendentes, y los podríamos tomar en forma similar a lo que son los gobernadores, tanto en Argentina como en Brasil, pero sin tener las potestades que tienen en Argentina y Brasil. Cada departamento en Uruguay tiene un comité departamental de emergencia, y ese comité departamental de emergencia tiene un encargado de coordinar todas las operaciones que haga en el terreno, que se llaman los CECOER, son Centros Coordinadores Departamentales de Emergencia. Desde el Sistema Nacional de Emergencia hasta el CECOER están representados un representante del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. O sea que a nivel nacional nos vamos a encontrar en el Poder Ejecutivo. Cada uno de ellos tiene una oficina departamental en cada departamento, y cada uno de ellos tiene un delegado que está en la parte operativa del centro de operación. Ahí lo que vemos es una única línea de mando, donde todas las directivas que emana el Poder Ejecutivo llegan hasta el terreno en cada departamento, en cada ciudad del país. A su vez, el Sistema Nacional de Emergencia ocupa la secretaría de lo que es la Junta Nacional de Emergencia. La Junta Nacional de Emergencia es el órgano de mayor nivel que tiene el país para coordinar cualquier situación de emergencia o desastre, y está integrada por la mayoría de los subsecretarios de todos los ministerios del Poder Ejecutivo del país. El 13 de marzo fue el día que en Uruguay se reconocieron los primeros 4 casos de COVID-19, y la primera medida fue citar a la Junta Nacional de Emergencia. La Junta Nacional de Emergencia ese mismo día toma 3 o 4 resoluciones importantes, como es la clausura de las clases, tanto primaria, secundaria, terciaria, automáticamente, el control de la frontera, ya que la frontera se cierra una semana después, pero el control estricto por epidemiología de todos los pasos de frontera, la suspensión inmediata de todo espectáculo público, ya sea abierto o cerrado, y esas fueron las primeras 3 medidas urgentes que se tomaron esa misma tarde del 13 de marzo. Creo que ahora, avanzando un poco en la primera interrogante, de cuál puede ser una de las fortalezas por la cual en Uruguay hasta ahora, no digo que hemos dominado la pandemia, porque no la hemos dominado aún, pero sí
la situación es casi óptima, vamos a llamarle, en lo que puede ser en otros países. Y la principal fortaleza es la toma de decisiones centralizada que tiene nuestro gobierno. Acá no nos imaginamos un departamento del interior teniendo clases de primaria y otro departamento suprimiendo secundaria y un departamento testeando con un determinado kit y otro departamento testeando con los kits instantáneos. O sea, hay una centralización en todas las medidas de todo orden. No sé si por acá voy dejando un poco lo que es el Sistema Nacional de Emergencia, la principal medida para mí, que es la centralidad, y después, yendo a un punto de vista más político, creo que la institucionalidad del país también importa mucho. Las institucionalidades que tiene cada país son muy importantes ante la toma de decisiones. Acá el primer día el presidente habló de lo que es la responsabilidad social, de la libertad de las personas, y todo el mundo lo comprendió. No hubieron partidos políticos que no forman el gobierno que no salieron con grandes declaraciones, sino que todo el mundo aceptó el hecho de estar bajo una emergencia. La presidencia de la República, y creo que esa fue una de las grandes ventajas que tuvo el país para salir adelante. Si quieren ahora lo dejamos con el subsecretario de Salud, que puede hablar un poco más de las medidas más concretas en lo que tiene que ver a la parte sanitaria del país. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Agustín y compañeros. Para mí es un honor poder estar hoy con ustedes y conversar un poco e intercambiar sobre esta pandemia que nos está afectando en todo el mundo. Tu reflexión, Agustín, es muy buena y muy acertada en lo que respecta a las amenazas que estamos viviendo en todo el mundo con lo que es el coronavirus y las posibles o nuevas pandemias. Obviamente que no descubro nada si digo que estamos en un momento histórico de la evolución nuestra, del hombre, de todos nosotros y del mundo como lo conocemos. Tú hacías reflexión a cómo vamos a vivir el día después, o cómo se va a vivir el mundo post-coronavirus. Y mientras no surja la vacuna, la tan ansiada vacuna, yo creo que los habitantes, los ciudadanos, todos los que vivimos, tenemos que cambiar los hábitos. Tenemos que modificar nuestras formas de relacionarnos, nuestras costumbres, y adaptarlas a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad. Nueva realidad en donde las medidas de precaución, como el uso de tapabocas, la higiene de manos, la distancia física sostenida, son elementos que vinieron para quedarse y que contribuyen a la precaución y a la prevención del coronavirus, así como a otras enfermedades de tipo infecciones. En nuestro país, más precisamente, han descendido la mortalidad por infección respiratoria aguda grave. Han descendido las consultas por enfermedades infecciosas. Han descendido las internaciones. Y esto es a raíz de las medidas de precaución, de las medidas de prevención que hemos tomado. Entonces, en lo que refiere al mundo después, mientras no tengamos vacuna, va a tener que haber nuevos hábitos, un nuevo acostumbramiento y nueva realidad. Con respecto a nuestro país, tú hacías referencia a palabras de nuestra vicepresidenta, de Beatriz Argimón, y en el uso de la libertad responsable. La libertad responsable es un concepto que introdujo, que manejó nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, y fue en lo que se basó lo que es las recomendaciones o la estrategia del país. Nuestro líder, con mucho acierto, con mucha determinación,
optó por no establecer una cuarentena obligatoria o un confinamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque no entraba en nuestra cabeza o no estaba en el horizonte del gobierno atentar contra uruguayos que quisieran hacer uso de su libertad, de que salieran a trabajar para hacer el jornal, o ganar ese sustento que les permitiera vivir dignamente día a día. Por eso establecimos medidas de aislamiento de alto impacto, que fue lo que se hizo en nuestro país. Y como bien hacía referencia Sergio, fueron de distinta índole y de distinta magnitud. Cerramos las fronteras, prohibimos los espectáculos públicos, establecimos la suspensión de clases de manera inmediata. Nosotros los primeros casos de coronavirus los detectamos el viernes 13 de marzo y el sábado 14 ya establecimos que se suspendían las clases, porque el lunes siguiente, el lunes 16, ya no volvieron a las clases de la manera presencial. Y obviamente todas esas medidas fueron tomadas por un aprendizaje previo que había en el país. Nosotros veníamos viendo cómo evolucionaba la pandemia en todo el mundo desde que se descubrió en enero, viendo cómo había afectado a los países europeos y a los países asiáticos, qué medidas habían tomado y qué resultados habían tenido. Quiere decir que cuando llegó la pandemia a Uruguay, o llegó a esta parte del planeta, había un conocimiento previo de los resultados y de qué medidas tomar. Entonces, rápidamente establecimos medidas de aislamiento de alto impacto que sirvieron para contener el brote o contener la pandemia. Esas medidas fueron todas de orden voluntaria y la ciudadanía respondió excepcionalmente. Acá yo no hablo de éxito porque no es un éxito en el manejo del coronavirus. Hablo de una evolución favorable. Lo que nosotros tuvimos fue una evolución favorable. Esta evolución favorable se sustenta en varios pilares. Como dije, las condiciones preexistentes en el país, ya veníamos con un aprendizaje previo, pero también tenemos unas condiciones existentes que nos distinguen de la región y nos distinguen de otros países. Por ejemplo, la densidad demográfica. Uruguay no es un país que tenga una densidad demográfica muy alta. Estamos concentrados en algunas ciudades, pero en el resto del territorio no hay una densidad demográfica alta. Tenemos instalado en nuestro país unas empresas de emergencias móviles, emergencias prehospitalarias. Son las ambulancias, o son los médicos, o los trabajadores de la salud que acuden ante el llamado de una persona en domicilio. Y esto permitió contener lo que es la asistencia de personas a los centros de salud. Cuando hacía referencia a esas medidas tomadas rápidamente, el 15 de marzo establecimos que se reprogramen las cirugías que no fueran de urgencia. Salvo las cirugías oncológicas o las de emergencia, el resto se reprogramaban. Y esto lo hicimos por dos motivos. El primero, para liberar camas de CTI, liberar recursos en los hospitales, y para no generar aglomeraciones en los centros de salud. Entonces, esas personas que exhortamos a no acudir a los centros de salud, porque las consultas las hicimos mediante telemedicina y mediante médicos de radio, o médicos a domicilio, lo pudimos atender por una red que tenemos de emergencias móviles y una red de atención domiciliaria. También tenemos instalada en el país una buena capacidad de camas de CTI. Yo estaba estudiando algunos datos y en nuestro país tenemos 22 camas cada 100.000 habitantes. Fíjense la diferencia con Italia, que tiene 12,5, con España, que tiene unas 10 camas. Y eso hace que, en caso de necesitarse, la capacidad de camas de CTI en nuestro país esté a la altura. También una capacidad que nunca estuvo en cuestionamiento, nunca estuvo al borde de completarse. El porcentaje de camas de CTI que nosotros tenemos de ocupación de camas de CTI es alrededor del 50%.
y se mantuvo desde el 13 de marzo hasta ahora esa ocupación, no ha aumentado ni ha descendido tampoco drásticamente. Manejamos una ocupación entre el 50, 40, a veces 55% de ocupación de camas de CTI, lo que permitió liberar esas camas en caso de ser necesarias, que por suerte no las tuvimos que utilizar. Esas medidas tomadas, seguido también de una estrategia de testeo. Cada país utilizó una estrategia distinta porque la realidad de cada país es distinta y porque la idiosincrasia es distinta. En Uruguay, junto con el ministro Daniel Salinas, el presidente de la República y el resto del equipo de gobierno, establecimos una estrategia de testeo rápido y seguimiento epidemiológico. Y acá les quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, porque tenemos lo que es un testeo temprano, o sea, detectar a los infectados a tiempo, y un aislamiento de su entorno. O sea, nosotros cuando detectamos un caso positivo, aislamos a las personas que ese contacto estuvo en relación los últimos 7 días. Las personas que estuvieron en contacto estrecho durante los últimos 7 días se aíslan y se testean, para así ir cercando lo que es el contagio y cercando lo que es el brote. Esa estrategia, sumado a las medidas de alto impacto que yo les comentaba, y lo más importante, a la conciencia ciudadana, fue lo que hizo que tengamos una evolución favorable. En nuestro país hay 92 casos activos de coronavirus y hay 4 personas internadas en cuidados intensivos. Lo que hace, como comentaba Sergio, es que nos posibilite abrir ciertas ramas de la economía y de la operativa, obviamente de manera ordenada y de manera testeada. Por eso el presidente de la República habla siempre de las perillas, de cómo la perilla sanitaria es la más importante, pero la perilla de la economía y la perilla del trabajo tienen que ir también en acuerdo. Por eso, desde hace unos días se estableció un plan de retorno a las clases, a la educación, un plan progresivo, en donde hemos ido testeado aleatoriamente también a las maestras, hemos establecido la vuelta al comercio, a los shopping que arrancan mañana, hemos establecido también la vuelta a la construcción desde hace un mes y pico. Después de Semana Santa se volvió a la actividad de la construcción, y ese retorno paulatino es muy ordenado y es muy medido. Nos preocupa lo que es la frontera. Uruguay no es una isla, Uruguay está en medio de grandes potencias con realidades distintas en el manejo del coronavirus y con realidades distintas en cuanto es la afectación de la pandemia. Por eso nos preocupa tener una fuerte incidencia o un manejo que sea cooperativo con nuestros vecinos para atacar la pandemia de manera colectiva en las ciudades fronterizas. Eso es lo que hemos establecido del Ministerio de Salud Pública, del Gobierno, y lo que estamos llevando a cabo en estos días. Pero bueno, para no extenderme demasiado, si les parece, compañeros, podemos comenzar con alguna otra pregunta, y bueno, vamos intercambiando en el desarrollo de la charla. Bueno, muchísimas gracias, Sergio y José Luis. La verdad que es extraordinario la tarea que han hecho y lo han resumido de una manera excelente. La verdad que ahí hay algunas preguntas que están llegando. Para hacer un pequeño repaso de las cosas que a mí realmente me encantó escuchar, se entendió bastante bien. Tenemos un primer concepto que es la centralización, ¿no? Que eso fue interesante, que probablemente es muy diferente de Brasil. Tal vez me gustaría después, si pueden elaborar un poquito, si conocen un poco, me imagino justamente con el problema de la frontera, deben de estar mirando bastante qué es lo que pasa con Brasil, ¿no? Brasil tiene 176 muertos por millón, contra 7 muertos por millón que tiene Uruguay, y 15 que tiene Argentina. O sea, Argentina está el doble de problema del Uruguay, pero Brasil mucho peor, ¿no? Realmente ahí hay
un descontrol. Un tema que me pareció interesante porque si bien la densidad a nivel del país es importante, si uno compara Manaos con la zona de Montevideo, la densidad se me ocurre que debe ser similar y el impacto es completamente distinto, ¿no? Tal vez ahí nos pueden llegar a decir alguna cosa. Me gustó también, me pareció como muy importante, algo que han dicho que he visto que pasó en relevancia entre la diferencia entre Véneto y Bérgamo, que Bérgamo tuvo muchísimos muertos y Véneto muchos menos. Y Véneto hizo una cosa que he leído que es parecido a lo que, o igual a lo que nos están diciendo ustedes, que trataron de que la gente no vaya a los hospitales, no vaya a las clínicas, sino tratar de, bueno, ustedes lo están haciendo a través de la radio y los médicos a domicilio, ¿no? Esa posibilidad de esas unidades móviles, ¿no? De emergencia que pueden ir a visitar y hacer los testeos también fuera de los hospitales para no aglomerar a la gente en estos lugares. Y Bérgamo, en cambio, uno de los problemas que dicen que han tenido es atraer demasiada gente a los hospitales y entonces aumenta la carga viral adentro del hospital, ¿no? Es decir, creo que ese tema me parece que es fundamental. Acá, el otro tema es el de los testeos. En todos los lugares donde les ha ido bien, han mencionado las capacidades de los testeos y detectar a las personas infectadas y el aislamiento selectivo, ¿no? Cuando no hay cuarentenas como las nuestras, yo la llamo cuarentena cavernícola, ¿no? Pero cuando hay cuarentenas con sistemas más específicos y aislamiento preventivo de las personas que pueden haber estado en contacto, y ahí una de las preguntas que está llegando dicen cómo manejan el tema de las pruebas y cuán posible es acceder a ellas. Bueno, gracias Agustín y gracias por la pregunta porque es muy interesante y nos abre a la discusión de lo que es la política de testeo. Nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo y la primer prioridad o lo más urgente que atendimos fue la estrategia al coronavirus, la estrategia contra el coronavirus. En ese momento en nuestro país habían solo 100 diagnósticos de coronavirus, o sea, un kit con 100 determinaciones para coronavirus. Lo que era obviamente totalmente pocos o eran muy escasos. Lo que hicimos, lo que hicieron fue en el Instituto Pasteur de aquí de Montevideo, un instituto de investigación, fue desarrollar nuestro propio kit de diagnóstico, los propios reactivos que se utilizan en el laboratorio para diagnosticar coronavirus. El diagnóstico se hace por PCR en tiempo real, es una técnica que se utiliza en el laboratorio y se utilizan reactivos de extracción de ARN y amplificación para detectar el virus. Esos reactivos a nivel mundial son muy disputados y escaseaban a principios de marzo, con lo que rápidamente los investigadores nacionales, con el Instituto Pasteur a la cabeza, la Universidad de la República y otros colaboradores, desarrollaron un kit nacional de detección de la misma calidad que los kits internacionales. Lo que nos hizo fue tener independencia de la demanda internacional. También lo que hicimos fue desarrollar los hisopos, que son hisopos un poco distintos a los comunes, que son hisopos para tomar muestras nasofaríngeas, que lo desarrolló la Facultad de Química, y eso también lo que nos ha permitido es tener independencia. Actualmente en el país hay 24 laboratorios testeando coronavirus. Cuando nosotros arrancamos, ya les digo, al principio había uno solo, que era el del laboratorio del Ministerio de Salud Pública, ahora hay 24, hay una red de laboratorios instalada, que nos permite tener test por PCR, que son los de mayor certeza. Como saben, hay varios niveles de testeo, están los test serológicos, los que son de sangre, los que dan el resultado en el corto plazo, pero esos testeos, el nivel de confianza es muy bajo, el nivel de certeza es muy bajo o no alcanza el nivel que tiene el diagnóstico por PCR. Por lo que nosotros desarrollamos el testeo y no nos quedamos ahí, sino que el presidente determinó que el costo del test sea totalmente pago por el gobierno, pago por el Estado. El usuario o el paciente no tiene que pagar nada para ser testeado, ni tampoco los prestadores de salud, tanto públicos como privados, sino que lo costeamos todo desde el gobierno.
También le permitimos a los médicos poder determinar el test, o sea, o mandar a hacer el test con muy bajos niveles de barrera, con fiebre de 37,3, ya se puede mandar a hacer el test, o con alguno de los síntomas del coronavirus, con dolor de garganta, con tos, con goteo nasal, también se puede mandar a hacer el test, con lo que bajamos la barrera para que los médicos puedan mandar a hacer este test cuando a ellos lo consideren, y también le quitamos la parte económica, sino que nos hicimos cargo del costo del test. Y también hicimos el desarrollo nacional, desarrollamos aquí los reactivos para los laboratorios. Y desplegamos una red de laboratorios en todo el territorio nacional, para que no haya demoras que al principio tuvimos con el envío de muestras. Y todo eso sirvió para la detección temprana, eso que yo les hablaba hace un rato, de cuando una persona apenas siente síntomas, consulta a su médico en domicilio, no va al centro de salud, y ahí se le puede mandar a hacer el test, y después surge, o después lo visita al laboratorio para testear. Esa es la estrategia que hemos implementado desde aquí, y bueno, como les decía, no hemos inventado nada, sino que hemos mirado países que habían tenido una evolución favorable, como el caso de Corea y otros países, que la estrategia era la de testeo. Era cuanto más test, más rápido se detecta, más rápido se aísla a la persona y se le puede hacer seguimiento a los contactos cercanos. Esa fue la estrategia que hemos implementado en nuestro país, y es la estrategia que nos ha permitido tener la evolución favorable en conjunto con los que yo zonas y las medidas tomadas con rapidez. Excelente, muchas gracias. Sí, perdón. Dice Agustín, para sumar a lo de José Luis, la ciencia y la tecnología acá tuvo una incidencia muy grande. La tecnología, desde el punto de vista que a los 15, 20 días se desarrolló una aplicación, Coronavirus Wii, en la cual la aplicación, la finalidad que tuvo fue que los pacientes con síntomas no concurrieran a los centros de salud. Entonces, todo el mundo baja la aplicación y si tiene algún síntoma, pone los síntomas en la aplicación, y acá, como el sistema de salud es universal, todos los ciudadanos tienen un prestador, sea público o privado, esos datos que van a la aplicación automáticamente se despliegan en el celular del prestador, del propio médico designado por la institución. Ese médico, esa institución, se conecta directamente con la persona que envió el mensaje automático de la aplicación y se concurre a la casa a ver los síntomas y si hay necesidad de hisoparlo en la misma casa. Entonces, de esa manera se evitó con la aplicación que ciudadanos concurrieran a los centros hospitalarios. A su vez, en el interior del país, también para evitar eso, se pusieron muchas carpas del ejército antes de ingresar al hospital, solamente para que los que tuvieran algún síntoma fueran directamente a esa carpa y tampoco hubiera una posible contagio dentro del centro de salud, ya que el personal de la salud era el primer personal que teníamos que cuidar en cuanto a la previsión del contagio, ¿verdad? Además de otros enfermos o internados que hubieran en los nosocomios. Pero la ciencia y la tecnología tuvo mucho que ver, y también la academia. Hay un grupo formado por 3 expertos muy importantes en Uruguay, con reconocimiento internacional. Cada uno de ellos tiene un grupo de 40 a 50 personas, que son los que asesoran cotidianamente al propio presidente de la República, a la Junta Nacional de Emergencia y al Poder Ejecutivo en general, cosa que eso es un plus muy grande ante la toma de decisiones. Excelente, muchas gracias. Bueno, acá hay varias preguntas que vienen medio en el mismo sentido. Una dice, ¿qué tienen previsto hacer en la relación con las fronteras con Argentina para los próximos meses? Pero fíjense que luego agregan otros que dicen, bueno, que en Argentina hay muchas personas que están pensando cruzar e instalarse en Uruguay.
Entonces preguntan si el gobierno uruguayo tiene previsto algún plan de facilidades para establecer nuevas residencias. La paso tal cual como llega. Bueno, vamos a empezar por la del final. Creo que es un área que compete más al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy no está, pero es una buena instancia para convocar a una futura charla. Los mecanismos dentro del Mercosur para residencias o para gente que se quiere instalar o personas que quieren instalar están establecidos. Nosotros, y ato con la segunda pregunta, el tema de las fronteras es algo que nos preocupa mucho. Estamos trabajando en coordinación con Brasil, porque tenemos frontera seca, y con Argentina en lo que es los pasos del puente. Actualmente lo que más tenemos es tráfico comercial, es tráfico de comercio de carga, de camioneros, que es lo que más circula por las fronteras. Para ellos estamos pensando en estrategias de detección también temprana en el momento que ingresan o seguimiento también dentro del país. Y para el lado brasileño, como les decía, estamos trabajando en acuerdos binacionales que ya existían y ahora aplicarlos para el manejo de las ciudades binacionales como una única unidad sanitaria. Porque el virus no conoce de fronteras, el virus no sabe que pasa de un país a otro, es inherente. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en contener de manera binacional y de manera cooperativa y trabajar juntos para contener tanto para el lado brasilero como para el lado argentino con estrategias distintas por tener fronteras distintas, ¿no? Muchas gracias. Hay otro tema, volviendo a algo que ya se habló algo, pero que por ahí se puede profundizar un poco, es el tema de la relación entre lo público y lo privado. Porque en Uruguay el sector público tuvo mucha injerencia en todo este tema, pero me interesa saber, ahí hablaron como que hubieron 24 laboratorios, me imagino que varios de esos son privados, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa cooperación? Que en algunos países, bueno, como el nuestro, ha sido a veces un poco complicado la relación entre el gobierno y las empresas privadas, ¿no? Y el otro tema son los respiradores artificiales, porque claro, no han tenido mucha necesidad, pero había en un momento mucho susto. ¿Cómo se pensó eso? Sí me dijeron que tenían, bueno, 22 camas cada 100.000 habitantes, me parece que dijeron de CTI, ¿verdad? ¿Eso incluye los respiradores artificiales? Sí, tenemos unas 770 camas más o menos de CTI, o sea que tienen respirador mecánico. Al principio, cuando recién llegó el coronavirus, obviamente que la preocupación era liberar o tener espacio o tener camas vacías. Por eso establecimos que las cirugías no se puedan reprogramar y liberamos rápidamente un porcentaje interesante de camas. Actualmente hay 4 personas internadas en CTI con respirador, por lo que el resto tenemos capacidad ociosa. De todas formas, hicimos un llamado internacional para adquirir nuevos respiradores o más respiradores. Recibimos una donación de un grupo de empresarios privados que adquirieron 100 respiradores que están próximos a llegar a nuestro país. Y también desarrollamos respiradores nacionales que todavía no están aprobados del todo ni adquiridos, pero hay un desarrollo nacional también en respiradores. Lo que tú decías de la complementación público-privada se dio no solo en laboratorios. En los laboratorios funcionó excepcionalmente, ya que tenemos laboratorios de una red pública y también que se complementan con los privados, y todos están con capacidad de testeos y todos están obviamente actualizados para hacerlo. Pero también surgió una complementación en los centros de salud, los prestadores de salud. Aquí hay un prestador público, que es ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es el prestador más grande del país, y también están los prestadores privados, las mutualistas privadas. Y generamos una complementación como nunca había existido en nuestro país. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros vimos con muchísima atención y preocupación la atención en los residenciales, en los hogares de ancianos, porque vimos que cuando el coronavirus afecta a las personas mayores, a los adultos mayores,
los números no son iguales que cuando afectan a otras personas. En los adultos mayores la tasa de mortalidad es mayor, la tasa de internación, el CTI, es mayor, y las complicaciones también son mayores. Por eso nos preocupa y nos preocupó mantener a salvo y mantener cuidados a nuestros abuelos. Establecimos desde la subdirección de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, concretamente la doctora Giudici, se encargó de establecer un plan de asistencia a todos los residenciales. En Uruguay tenemos unos 1.200 hogares de ancianos que junto con estas mutualistas establecimos una distribución de atención a domicilio, o sea, va un médico, un equipo médico, 2 veces por semana a hacerle el seguimiento a estas personas, a los abuelos, y el control médico, para evitar, obviamente, traslados y tener de primera mano y a tiempo lo que es una detección temprana y cuidar de que no ingrese el coronavirus en esos lugares. Obviamente tuvimos que prohibir no prohibir, tuvimos que recomendar que no hayan visitas, porque el virus cuando ingresa por algún familiar o alguna persona que es ajena al centro. También cuidar a los trabajadores de la salud que atienden esos lugares y extremar las medidas de precaución. Porque, como les decía, esas personas son las que más tenemos que cuidar, son las que más afecta el coronavirus, y es con las que hemos trabajado en tanto público como privado con una complementariedad que no había existido en el país para poder cuidarlos y tratar de que no se contagien. Muy bien, muchas gracias. Y acá hay otra pregunta que tal vez sea un poco más política, pero también personal para ustedes, porque dice, ¿cómo recibió la población ante la noticia de la reducción de 20% de los salarios de ministros y cómo lo recibieron los propios funcionarios, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? Creo que la población, por supuesto, que lo recibió de muy buena manera. Y los que somos funcionarios públicos, que estamos acá, y con responsabilidad de gobierno, entendimos perfectamente cuál fue la orientación del presidente, los fundamentos, y no hubo discusión. Prácticamente se tomó con mucha normalidad. Fue una medida acompañada por todo el Poder Ejecutivo, y por supuesto que la población lo vio muy bien también. Y aprovechando esto, ¿cómo es la relación justamente con la transición del gobierno y demás y con la oposición? Para nosotros en Argentina es un bálsamo escuchar al Uruguay siempre, ¿no? Porque las relaciones nuestras son bastante más agresivas muchas veces. Pero me encantaría que nos cuenten un poco cómo es eso, cómo han vivido esta relación en este momento tan complicado como es una pandemia, las tensiones entre el gobierno y la oposición, o hubo tensiones o hubo más bien una gran colaboración. ¿Cómo lo han vivido? A ver, el tema político en cuanto a la pandemia en sí no fue muy unido, fortalecido, y la oposición tuvo algunos mensajes un poco poniendo en duda las medidas del presidente. La cuarentena obligatoria fue una de ellas. En algún momento llegaron a exigir que hubiera cuarentena obligatoria, pero fueron declaraciones aisladas y no orgánicas de la oposición. Y fueron muy puntuales, porque si uno hablaba con la población que votó al otro partido político, la población no lo recibía así. La población estuvo muy unida, no llegaron a manifestarse en contra del gobierno. Las únicas manifestaciones en contra fueron algunos sectores de la economía que vieron reducidos sus trabajos, sus salarios, por falta de actividad económica, pero fueron mínimas. Muchos de ellos tuvieron solución alterna, y puede ser que también en los últimos 30 días está en el Parlamento a consideración una ley de urgente consideración, y entonces el sistema político, vamos a llamarle la oposición, está más centralizada en la opinión de llevar algunos aspectos negativos de esa ley para ellos,
y se centran en esa temática y no en la conducción de la pandemia. O sea que creo que la institucionalidad del país, que yo decía al principio, es muy importante, o está siendo muy importante, para luchar con esta pandemia. Buenísimo. Aquí hay otra pregunta que a mí también me genera una duda a mí también, que es, ¿qué opinan, sobre todo con la experiencia que tienen y con, supongo, el trato que tienen también ustedes directamente con la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo ven el desempeño de la OMS en todo este episodio? Mira, nosotros aquí con la representación de la OMS en Uruguay tenemos una muy buena relacionamiento, muy buen trabajo. Nos dan una mano muy grande en algunos aspectos y trabajamos de manera cooperada. A nivel internacional hemos seguido recomendaciones de la OMS y en algunos casos nosotros aplicamos algunas cosas que luego fueron recomendación. Quiere decir que con anterioridad nos anticipamos a algunas cosas que la OMS estaba estudiando. Por ejemplo, te voy a citar el uso de tapabocas, el uso de mascarillas. Nosotros establecimos que era prudente y era aconsejable utilizar tapabocas en la vía pública y en el transporte colectivo, y creo que al otro día o a los 2 días salió la recomendación de la OMS. Esas son cosas que bueno, yo creo que esto es un aprendizaje mundial. Hace unos meses el coronavirus no existía, fue todo desconocido y todo el mundo está aprendiendo. No hay país o no hay organización que sepa del todo cuál es la verdad o cuál es el desarrollo correcto con el coronavirus. Te voy a citar 2 o 3 ejemplos. A nosotros hace un tiempo nos habían llegado recomendaciones de tratamiento con hidroxicloroquina. Luego esos tratamientos se vieron que no eran tan eficaces, por lo que esas primeras recomendaciones no surgían efecto. Y esas idas para adelante y esas marchas y contramarchas suceden a nivel mundial, pero son por inexperiencia o desconocimiento de algo que nos estamos enfrentando, que es nuevo, que es desconocido y que afecta a toda la población por igual. Entonces, creo que estamos aprendiendo colectivamente como ciudadanos del planeta y entre todos, en base a la experiencia acumulada, nos vamos ayudando y apoyando para tomar decisiones. Los gobernantes tenemos que mirar un poco qué pasa en otro lado, cómo se maneja, qué éxito da, qué alternativas hay y cómo lo aplicamos a la idiosincrasia de cada país. Va un poco por ese lado. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo les pediría, si les parece, porque estamos llegando a la hora en un ratito, quedan unos pocos minutos, pero tal vez les pediría a los 3 si nos quieren hacer una reflexión final, ¿no? Y sobre todo pensando en el futuro. A mí realmente lo que más me preocupa es lo que va a pasar las próximas veces, porque aún si se encuentra una vacuna para el coronavirus, que probablemente lo vamos a tener en algún momento del año, seguramente va a estar, y el año que viene va a estar en producción, es muy probable. Pero lo preocupante para mí son que esto puede ser recurrente. Y esta es la primera vez que a nivel mundial tenemos un impacto donde 2.000 millones de personas han entrado en cuarentena y el impacto en la economía va a ser tan serio que, por ejemplo, el Programa Alimentario Mundial calcula que puede haber 27 millones de muertos de hambre. Entonces, por un efecto de salud, para tratar de mejorar la salud, podemos estar afectando la economía que termina perjudicando también a la salud, ¿verdad? O sea que no puede ser, en Argentina se hizo como salud versus economía, y lo indispensable es cómo vamos a lograr, algo ya dijeron que me pareció muy interesante, que algunas cosas se pueden adaptar y probablemente expliquen también por qué le fue mucho mejor a los asiáticos, ¿no? Que ya tienen como mucho más adquirido, y probablemente ahora nosotros lo vamos a adquirir rápidamente también, el uso de los tapabocas, el distanciamiento social, la higiene de manos, que casi es una parte hasta cultural en algunos lugares como en Japón, ¿no? El hecho de cómo nos saludamos y demás. Pero eso probablemente luego desaparezca. Entonces la pregunta que les hago como pregunta final para los 3, si quieren hacer una reflexión final, ¿cómo ven el futuro? ¿Cómo ven que nos vamos a comportar de aquí a la próxima pandemia? Que no se llamará coronavirus, se llamará como sea.
Bueno, creo que es un tema muy interesante para abordar desde el punto de vista académico, quizás a través del Instituto Manuel Oribe también. Ya lo voy a llevar como propuesta a la próxima reunión de comisión directiva. Estoy seguro que no solo en Uruguay, sino en muchos países deben estar pensando lo mismo, acorde a su realidad, porque los efectos han sido sumamente importantes y quizás en algunos casos hasta traumáticos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la cantidad de vidas perdidas, trastocar la vida de relación, ¿verdad? La integridad de las familias. O sea, esta pandemia tiene un antes y un después. Y entonces, pensar cómo encarar una futura pandemia que toque los mismos hilos sensibles del tejido social, pienso que tiene que ser más serio que solamente determinadas especialidades o disciplinas, sino que tiene que ser abordado como investigación científica por la academia también, reuniendo todas las opiniones y las realidades del terreno que los diferentes países hemos vivido. Así que pienso que tiene que ser un estudio serio, ¿verdad? Un estudio profundo, porque quizás en esto va un poco la forma de vida del futuro, un poco la humanidad, cómo se va a seguir desarrollando, ¿verdad? Así que desde el Instituto Manuel Oribe, para redondear, pienso que es un buen proyecto para encarar, ¿no? Y juntar voluntades de los diferentes sectores que todos seguramente van a tener algo para aportar. Solamente para contar cómo se planificó este combate a la pandemia, una reflexión que hace cotidianamente prácticamente nuestro presidente, es que el poder acá manejaba tres perillas. Era la perilla económica, la perilla social, pero sin descuidar la perilla de cuándo abrir una, cuándo cerrar la otra. Son tres perillas fundamentales que en un futuro se van a tener que seguir mirando muy fijamente, ya sea cuando un ministerio desarrolla una ruta departamental, internacional, cuando sale un nuevo producto de navegación, que sea, cuando avanza la tecnología, cuando nos desarrollamos políticamente. Creo que esas tres perillas van a quedar como tres brújulas que siempre tienen que estar mirando en la misma dirección, que es el ser humano. Entonces, la economía, lo social y la salud van a tener que estar muy bien reguladas, no solo dentro de cada país, sino que en forma regional, continental y, si se pudiera, mundial, cosa que sabemos que es difícil. Hay diferentes actores en el mundo con diferentes intereses. A veces esos intereses son contrapuestos, pero creo que es bueno intentar en la región tratar de dominar esas tres perillas en una misma dirección. Gracias. Bueno, por mi parte, obviamente, sumarme a lo que decía Carlos y Sergio, y yo creo que después de todo esto vamos a valorar mucho más lo que es un abrazo, lo que es un asado de amigos, lo que es ir al estadio, lo que es ir al cine, porque todos estamos con esta amenaza encima, todos estamos afectados, no hay ser humano en todo el mundo que no esté afectado por el coronavirus, afectado en el sentido de que pueda estar amenazado de contagio. Creo que es un aprendizaje y es parte de la evolución que nos tocó vivir, que va a ser histórico. Esto nos vamos a acordar por decenas de años y bueno, cuando salgamos de todo esto, si Dios quiere, vamos a poder dar importancia a esas cosas que decía, que es lo que realmente importa de todo esto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias Carlos y José Luis. La verdad que ha sido un lujo poder escucharlos. Hay tantas enseñanzas para aprender y la verdad es que Uruguay ha sido un caso que yo sí lo puedo calificar de éxito, viendo cómo ha pasado en los distintos países, que lo miramos todos los días, estamos todos con una preocupación enorme. Y así es que los felicito y les agradezco muchísimo. Y les agradezco por supuesto también a la Fundación Naumann nuevamente y a Reliar, al Instituto Manuel Oribe,
y le devuelvo la palabra a Lars André, si quiere cerrar el evento. Muchas gracias. Sí, gracias, Agustín. Gracias a ustedes, nuestros 3 expositores en Montevideo, en el Instituto Manuel Oribe. Fue y muy, muy interesante, muy relevante sus discursos y bueno, sus comentarios. Muy interesante para nosotros para aprender que funciona mejor en Uruguay. Muchísimas gracias para su tiempo. Gracias a nuestros amigos de Relieve para la organización, para la introducción. Gracias otra vez a vos para tus comentarios, para la moderación y bueno, un evento muy, muy fructífero y bueno, espero que nos veamos muy, muy pronto. Puede ser aquí en el mundo virtual o en Montevideo. Y digamos, en el mundo real. Un gran placer, muchas gracias otra vez para su presencia o para su tiempo y para su atención. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a cerrar el Zoom. Buen día. Chao, gracias. Un placer.